Y agradezco la invitación a participar de esta conferencia para hacer una reflexión como periodista sobre la comunicación en el ámbito de la justicia. A mí no me tocó trajinar como enviada a tribunales, pero he desarrollado mi carrera profesional como periodista de investigación. Y luego de años de práctica profesional, vi con satisfacción el impulso que a partir de 2006, con la acordada 1706 de la Corte Suprema, se hayan impulsado estas conferencias nacionales de jueces y asimismo se haya creado un centro de información judicial de que habló Julio y que ha sido realmente una forma muy adecuada de comunicar a la sociedad civil y hacia el interior del sistema judicial toda la información relevante de este poder central en la construcción democrática de nuestro país. El Centro de Información Judicial emprendió en este sentido una política de publicación en línea de todas las sentencias y dictámenes de los tribunales y progresivamente, evidentemente, se extendió a todos los juzgados. Esto es un gran avance, considero yo, hacia el acceso a la información pública. Ahora bien, otro aporte a la comunicación judicial se realiza también a través de distintas ONGs, como la Asociación de Derechos Civiles, el CELS, el CIPEC, FOPEA, Poder Ciudadano, entre otros, que en 2008, a fines de 2008, impulsaron la publicación de un suplemento en los diarios llamado Fallos al alcance del ciudadano. Estos fueron, digamos, a partir del 2006, indicios muy claros de que comenzaba a abrirse o a empujarse una necesidad muy notable de que la información judicial trascendiera los círculos especializados. Este camino de impulso de la comunicación de la justicia a la sociedad y no hacia el interior del sistema, creo no hubiera sido posible sin el sostén de más de un cuarto de siglo consecutivo de democracia. El ejercicio democrático popularizó la idea de que si bien los jueces hablan por sus fallos, la comunicación de la justicia no puede reducirse ni a la reproducción de las sentencias, ni dejarse esa reproducción exclusivamente en manos de la selección mediática. Esto es un poco lo que acaba de decir Julio Blanc y también lo que acaba de decir el juez Ercolini, esta tensión entre que los jueces deben hablar por sus fallos. Yo creo que sí. El tema es cómo comunicar a la sociedad esos fallos. Porque existen en este sentido tensiones habituales entre el periodismo y la justicia. Se señala como ejemplo las prácticas recelosas de algunos jueces para la difusión de juicios orales relevantes. Si podríamos señalar como acontecimiento inaugural de este hecho el juicio a las juntas militares, que sin embargo nunca fue televisado, en los últimos años hubo una serie de juicios que fueron vedados a la televisión. Señalemos el juicio a Julio Grassi, el juicio en el caso de Mansión Seré y otros con serias restricciones como el caso de Cromañón o Lapa, entre otros. Ello puede quitar relevancia sobre uno de los fines de un juicio, sobre los efectos reparadores y aleccionadores sobre el resto del cuerpo social. Y uno de los ejemplos más exitosos de estos casos es la actual convocatoria a las audiencias públicas de los juicios de lesa humanidad. No olvidemos los gestos de complicidad con los imputados de aquellos jueces Zampayo y Alejandra Azar durante el juicio por el asesinato de María Soledad Morales, que decidió la nulidad de ese tribunal y la realización del juicio. En cuanto a la relación con el periodismo de investigación, cabe señalar que para nosotros la información judicial es central como fuente central. Se busca no tanto el sentido de las sentencias judiciales como los datos que pudieran surgir durante el proceso de investigación. Los periodistas buscamos tener acceso privilegiado a los expedientes, pero a veces la difusión de cierta información puede entorpecer el procedimiento judicial. Esto, quiero entender yo, es el núcleo de la principal contradicción entre el periodismo y la justicia. Ese núcleo, el derecho a la información
el acceso a la información y la necesaria protección judicial de el secreto del sumario, etc. En cuanto a los fallos, no pueden ser ni anticipados ni manipulados, a pesar de la presión del periodismo por adelantarse. Es cierto que los periodistas, como dijo Julio, no nos vamos a poner nunca de acuerdo con los jueces en este punto. Sin embargo, como ciudadana lo he pensado muchas veces investigando como periodista, muchas veces, y he tenido la decisión más profunda de no violar lo que considero que es más eficaz para la democracia, que es una justicia que cumpla con los parámetros éticos de serlo, más allá de las necesidades que tenemos los periodistas. Se los confieso, no sin sentir que traiciono a mi propia profesión. Otro de los conflictos que más irritación ha generado en la justicia es el del tratamiento del periodismo sobre la seguridad urbana y cómo ello presiona a la justicia penal. Por último, es necesario analizar cómo aumentó en los 2 últimos años el nivel de judicialización de la política como un tema de conflicto entre la difusión mediática de estos asuntos y la valoración que se hace del comportamiento de los jueces. No es vano recordar el caso del matrimonio igualitario, el caso del debate por las reservas del Banco Central y por la ley de medios de la democracia. Los medios privados y públicos tomaron posiciones editoriales, por lo que el comportamiento de los jueces parecía someterse mediáticamente más al análisis como parte de cada uno de los intereses en conflicto que como voces imparciales de las instituciones de la República. Según los últimos sondeos sobre la imagen de la justicia, no es osado decir que la sociedad argentina siente que la justicia es un poder oscuro. Al que desconoce, se le teme, se lo subestima o... Bueno, su percepción de la justicia está filtrada por el prisma comunicacional, que transcribe sus fallos reinterpretándolos editorialmente. Y este es un problema más de los jueces que de los periodistas. Eso lo sabemos los que somos periodistas y sobre todo quienes hemos sido editores jefes o directores de medios. Las 2 últimas encuestas sobre la imagen de la justicia son de marzo de 2010. Una corresponde a OPCM, que dirige Zuleta Puseiro, y la otra la que realiza trimestralmente la Universidad Torcuato Di Tella conjuntamente con la ONG Fores, llamada Índice de Confianza de la Justicia. Para acelerar, si no el juez va a reprenderme sin éxito, pero de nuevo. La de Zuleta Puseiro preguntó, entre otras cosas, sobre la opinión acerca de la eficiencia que tienen los jueces, su ecuanimidad, el nivel de politización, oficialismo u oposición, su formación ética y técnica y sobre el proyecto de tomar exámenes periódicos a los magistrados. Los resultados dicen que apenas el 12% considera que los jueces son eficientes, mientras que el 48,6% califica como mala o muy mala eficiencia de los magistrados. Ante la pregunta ¿qué confianza le merece el buen funcionamiento de la justicia y la ecuanimidad de los jueces argentinos?, el 73% contestó poca y ninguna. Bueno, podría hablar del índice de la Universidad Torcuato Di Tella. Sin embargo, en esta encuesta de Zuleta, la Corte sigue teniendo un gran prestigio desde el cambio, en el año, que la Corte cambió, imagen que no se traslada al resto de los tribunales. El índice de la Universidad Torcuato Di Tella tiene 2 índices, uno de percentual y otro de conductual, pero lo cierto es que más del 70% de la sociedad argentina dice que recurriría a la justicia para resolver los conflictos. Entonces, la sociedad argentina cree en la justicia para resolver sus conflictos. Sin embargo, el 80% la considera poco o nada ecuánime. Estas muestras, estas encuestas, tienen que ver sobre todo
la percepción sobre los niveles, la percepción de mejoría de la ecuanimidad de los jueces mejora a medida que aumenta el nivel educativo y disminuye notablemente en los sectores populares, que son, como todos sabemos, la mayoría del país. De lo expuesto, considero, y para terminar, con perdón de pensar, considero que el gran desafío en este sentido es no solo cambiar la percepción de la sociedad sobre la justicia, sino sobre todo cuidar su comunicación con la sociedad, con canales propios, sin mediatizarla, en momentos de los grandes debates políticos que involucran a los medios de comunicación en esta etapa de nuestra democracia. Hoy más que nunca, lo digo de corazón y racionalmente lo he pensado, la justicia argentina tiene que tener medios no mediatizados, que no excluyan a los medios, por supuesto, pero no mediatizados de comunicación con la sociedad. Esto es así porque una sociedad se siente segura si persigue una justicia independiente de cualquier poder, estatal o corporativo, privado o público, que haga internalizar la ley como medida de nuestra civilización, de nuestra organización como sociedad, a través en lo concreto del respeto de sus jueces y sus sentencias. Una gran intelectual argentina ya fallecida, la doctora en psicoanálisis Silvia Bleichmar, solía decir que el verdadero sinónimo de inseguridad es impunidad. En este sentido, como directora de la radio pública, considero que nada es más importante para la construcción de ciudadanía en democracia que la percepción y convicción de los argentinos de contar con una justicia imparcial y lejana de servir a cualquier poder que no sea garantizar los derechos constitucionales. Considero necesario que la justicia mejore su comunicación social y popular a través de equipos de periodistas especializados y vinculados al Poder Judicial, sin excluir la comunicación hacia los medios públicos o privados. Según los sondeos de opinión, los sectores más pobres entonces de la sociedad necesitan que la justicia les informe. En general, como periodistas, los espacios de la comunicación pública son adecuados para que a través de micros, de voceros o de encargados de transmitir como un servicio público, impartir justicia, se pueda ampliar el sentido de su importancia a toda la sociedad. Bueno, yo decía que la justicia es algo demasiado importante para dejarla en manos solo de los periodistas, como lo es la guerra, demasiado importante como para dejarla en manos de los generales. Por eso creo, sinceramente, más allá de que los periodistas seguiremos haciendo nuestras presiones, nuestras urgencias, nuestros diarios, nuestras opiniones editoriales, la justicia debe tener comunicadores propios que desplieguen en todos los medios una información necesaria para educar a la sociedad. Y como directora de la radio pública yo sugiero, no es un anhelo, es una propuesta, lo han hecho otras radios públicas del mundo, como la de Francia y la de Canadá, y esto es una propuesta a la dirección de prensa de la Corte y al Centro de Información Judicial, que la justicia argentina tenga micros o spots en los medios públicos como corresponde, porque es un espacio de todos, donde pueda expresar y comunicar más profundamente y informar a la sociedad de manera más masiva sobre cosas que la sociedad necesita, como información, investigación, cómo son los juicios, cómo trabajan los jueces, e incluso no debería descartar el desafío cultural de que el Poder Judicial pueda impulsar alguna ficción o alguna tira non-fiction para poder contar cómo viven, cómo piensan y qué les pasa a los jueces en ciertas causas. Así que esta es una propuesta directa como directora de la radio pública al doctor Lorenzetti